Capítulo 36 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Cómo vivieron todos los caciques y calachonis del río de Grijalva, y truxeron un presente y lo que sobre ello pasó. Otro dia de mañana, que fué los postreros del mes de marzo de 1519 años, vinieron muchos caciques y principales de aquel pueblo de Tabasco y de otros comarcanos, haciendo mucho acato todos nosotros, y truxeron un presente de oro que fueron 4 diademas y unas lagartijas y 2 como perrillos y orejeras y 5 ánades y 2 figuras de caras de indios y 2 suelas de oro como de sus cotoras y otras cosillas de poco valor que yo no me acuerdo qué tanto valia, y truxeron mantas de las que ellos traian y hacian que son muy bastas. Porque ya habrán oido decir los que tienen noticia de aquella provincia que no las hay en aquella tierra sino de poco valor, y no fué nada todo este presente en comparacion de 20 mugeres, y entre ellas una muy excelente muger que se dixo doña Marina, que así se llamó despues de vuelta christiana. Y dexaré esta plática y de hablar della y de las demas mugeres que truxeron, y diré que Cortés recibió aquel presente con alegría y se apartó con todos los caciques y con Aguilar el intérprete hablar, y les dixo que por aquello que traian se lo tenia en gracia, mas que una cosa les rogaba, que luego mandasen poblar aquel pueblo con toda su gente y mugeres hijos, y que dentro de 2 dias le quiere ver poblado, y que en esto conocerá tener verdadera la paz. Y luego los caciques mandaron llamar todos los vecinos, y con sus hijos y mugeres en 2 dias se pobló. Y lo otro que les mandó, que dexasen sus ídolos y sacrificios, respondieron que así lo harian. Y les declaramos con Aguilar lo mejor que Cortés pudo las cosas tocantes nuestra santa fe, y como éramos christianos y adorábamos un solo Dios verdadero, y se les mostró una imagen muy devota de Nuestra Señora, con su Hijo precioso en los brazos, y se les declaró que aquella santa imagen reverenciamos porque así está en el cielo y es madre de nuestro Señor Dios. Los caciques dixeron que les parece muy bien aquella gran tecleciguata y que se la diesen para tener en su pueblo, porque las grandes señoras en su lengua llaman tecleciguatas. Y dixo Cortés que sí daria, y les mandó hacer un buen altar bien labrado, el cual luego hicieron. Y otro dia de mañana mandó Cortés 2 de nuestros carpinteros de lo blanco, que se decian Alonso Yañez y Alvaro Lopez, ya otra vez por mí memorados, que luego labrasen una cruz bien alta, y despues de haber mandado todo esto, dixo los caciques que qué fué la causa que nos dieron guerra 3 veces requiriéndoles con la paz. Respondieron que ya habian demandado perdon dello y estaban perdonados, y que el cacique de Champoton su hermano se lo aconsejó, y porque no lo tuviesen por cobarde, porque se lo reñían y deshonraban, porque no nos dió guerra cuando la otra vez vino otro capitan con 4 navíos, y segun pareció decíalo por Juan de Grijalva. Tambien dixo que el indio que traiamos por lengua, que se nos huyó una noche, se lo aconsejó, que de dia y de noche nos diesen guerra porque éramos muy pocos. Luego Cortés les mandó que en todo caso se lo truxesen, y dixeron que como les vió que en la batalla no les fué bien, que se les fué huyendo, y que no sabian dél aunque le han buscado, y supimos que le sacrificaron, pues tan caro les costó sus consejos. Mas les preguntó que de qué parte traian oro y aquellas joyezuelas. Respondieron que de hacia donde se pone el sol, y decian Culchua y México. Y como no sabiamos qué cosa era México ni Culchua, dexábamoslo pasar por alto. Y allí traiamos otra lengua que se decia Francisco, que hubimos guando lo de Grijalva, ya otra vez por mí nombrado, mas no entendia poco ni mucho la de Tabasco, sino la de Culchua, que es la mexicana. Y medio por señas dixo Cortés que Culchua era muy adelante y nombraba México, México, y no lo entendimos. Y en esto cesó la plática hasta otro dia, que se puso en el altar la santa imagen de Nuestra Señora y la cruz.
la qual todos adoramos, y dixo misa el padre fray Bartolomé de Olmedo. Estaban todos los caciques y principales delante, y púsose nombre aquel pueblo Santa María de la Victoria, y así se llama agora la villa de Tabasco. El mismo frayle con nuestra lengua aguilar predicó las 20 indias que nos presentaron muchas buenas cosas de nuestra santa fe, y que no creyesen en los ídolos que de antes creian que eran malos y no eran dioses, ni mas les sacrificasen, que los traian engañados, y adorasen en nuestro Señor Jesucristo. Luego se bautizaron y se puso por nombre doña Marina aquella india y señora que allí nos dieron, y verdaderamente era gran cacica, hija de grandes caciques, y señora de vasallos, y bien se le parecia en su persona. Lo qual diré adelante cómo y de qué manera fué allí traída, y las otras mugeres no me acuerdo bien de todos sus nombres, y no hace al caso nombrar algunas, mas estas fueron las primeras cristianas que hubo en la Nueva España. Cortés las repartió cada capitan la suya, y esta doña Marina, como era de buen parecer y entremetida y desenvuelta, dió Alonso Hernandez Puertocarrero, que ya he dicho otra vez que era muy buen caballero, primo del conde de Medellin. Y desque fué Castilla el Puertocarrero estuvo la doña Marina con Cortés, y della hubo un hijo que se dixo don Martin Cortés, que el tiempo andando fué comendador de Santiago. En aquel pueblo estuvimos 5 dias, así porque se curaban las heridas como por los que estaban con dolor de riñones que allí se les quitó. Y demas desto, porque Cortés siempre atraia con buenas palabras los caciques, y les dixo como el emperador nuestro señor, cuyos vasallos somos, tiene su mandado muchos grandes señores, y que es bien que ellos le den la obediencia, y que en lo que hubieren menester, así favor de nosotros como otra cualquier cosa, que se lo hagan saber donde quiera que estuviésemos, que él les vendrá a ayudar. Todos los caciques le dieron muchas gracias por ello, y allí se otorgaron por vasallos de nuestro grande emperador. Estos fueron los primeros vasallos que en la Nueva España dieron la obediencia a su magestad. Luego Cortés les mandó que para otro dia, que era domingo de Ramos, muy de mañana viniesen al altar que hicimos con sus hijos y mugeres, para que adorasen la santa imagen de Nuestra Señora y la cruz. Asimismo les mandó que viniesen 6 indios carpinteros y que fuesen con nuestros carpinteros, y que en el pueblo de Cintla, adonde nuestro Señor Dios fué servido de darnos aquella victoria de la batalla pasada, por mí referida, que hiciesen una cruz en un árbol grande que allí estaba, que llaman ceiba. Hiciéronla en aquel árbol a efecto que durase mucho, que con la corteza que suele reverdecer está siempre la cruz señalada. Hecho esto, mandó que aparejasen todas las canoas que tenian para nos ayudar a embarcar, porque aquel santo dia nos queriamos hacer a la vela. Porque en aquella sazon vinieron 2 pilotos a decir a Cortés que estaban en gran riesgo los navíos por amor del norte, que es travesía. Otro dia muy de mañana vinieron todos los caciques y principales con todas sus mugeres e hijos, y estaban ya en el patio donde teniamos la iglesia y la cruz, y muchos ramos cortados para andar en procesion, y desque los caciques vimos juntos, Cortés y todos los capitanes a una, con gran devocion, anduvimos una muy devota procesion, y el padre de la Merced y Juan Diaz el clérigo revestidos, y se dixo la misa, y adoramos y besamos la santa cruz, y los caciques e indios mirándonos. Hecha nuestra solemne fiesta segun el tiempo, vinieron los principales y truxeron Cortés 10 gallinas y pescado asado y otras legumbres, y nos despedimos dellos. Siempre Cortés encomendándoles la santa imagen de Nuestra Señora y las santas cruces, y que las tuviesen muy limpias y barrida la casa e iglesia y enramado, y que las reverenciasen y hallarian salud y buenas sementeras. Despues que era ya tarde nos embarcamos, y otro dia lunes por la mañana nos hicimos la vela, y con buen viaje navegamos y fuimos la vía de San Juan de Ulua, y siempre muy juntos tierra. Yendo navegando con buen tiempo, deciamos Cortés los soldados que venimos con Grijalva, como sabiamos aquella derrota.
señor, allí queda la rambla, que en lengua de indios se dice aguayaluco. Luego llegamos al parage de tónalo, que se dice san anton, y se lo señalábamos. Mas adelante le mostrábamos el gran rio de guazacualco, y vió las muy altas sierras nevadas, y luego las sierras de san martin, y mas adelante le mostramos la roca partida, que es unos grandes peñascos que entran en la mar, y tiene una señal arriba como a manera de silla. Y mas adelante le mostramos el rio de alvarado, que es adonde entró Pedro de Alvarado guando lo de Grijalva. Luego vimos el rio de Vanderas, que fué donde rescatamos los 16,000 pesos. Y luego le mostramos la isla Blanca, y tambien le diximos adonde quedaba la isla Verde. Y junto a tierra vió la isla de sacrificios, donde hallamos los altares guando lo de Grijalva, y los indios sacrificados. Luego, en buena hora, llegamos a San Juan de Ulua, jueves de la cena despues de medio dia, y acuérdome que llegó un caballero que se decia Alonso Hernandez Puertocarrero, y dixo a Cortés: paréceme, señor, que os han venido diciendo estos caballeros que han venido otras 2 veces a esta tierra. Cata Francia Montesinos, cata París la ciudad, cata las aguas de Duero do van a dar a la mar. Yo digo que miréis las tierras ricas y sabeos bien gobernar. Luego Cortés bien entendió a qué fin fueron aquellas palabras dichas y respondió: denos Dios ventura en armas como al paladín Roldán, que en lo demás, teniendo a vuestra merced y a otros caballeros por señores, bien me sabré entender. Y dexémoslo y no pasemos de aquí. Y esto es lo que pasó, y Cortés entró en el rio de Alvarado, como dice Gomara. Capítulo 36. Capítulo 37 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como doña Marina era cacica e hija de grandes señores y señora de pueblos y vasallos, y de la manera que fue traída a Tabasco. Antes que más meta la mano en lo del gran Montezuma y su gran México y mexicanos, quiero decir lo de doña Marina, como desde su niñez fue gran señora de pueblos y vasallos. Y es desta manera, que su padre y su madre eran señores y caciques de un pueblo que se dice Painala, y tenia otros pueblos sujetos a él, obra de 8 leguas de la villa de Guazacualco, y murió el padre quedando muy niña, y la madre se casó con otro cacique mancebo, y obieron un hijo, y segun pareció, querian bien al hijo que habian habido. Acordaron entre el padre y la madre de dalle el cargo despues de sus dias, y porque en ello no hubiese estorbo, dieron de noche la niña a unos indios de Xicalango, porque no fuese vista, y echaron fama que se habia muerto, y en aquella sazon murió una hija de una india esclava suya, y publicaron que era la heredera. Por manera que los de Xicalango la dieron a los de Tabasco, y los de Tabasco a Cortés. Y conocí a su madre y a su hermano de madre hijo de la vieja, que era ya hombre, y mandaba juntamente con la madre a su pueblo, porque el marido postrero de la vieja ya era fallecido. Despues de vueltos cristianos, se llamó la vieja Marta y el hijo Lázaro, y esto sélo muy bien, porque en el año de 1523, despues de ganado México y otras provincias, y se habia alzado Christóbal de Oli en las higueras, fué Cortés allá, y pasó por Guazacualco. Fuimos con él aquel viaje toda la mayor parte de los vecinos de aquella villa, como diré en su tiempo y lugar, y como doña Marina en todas las guerras de la Nueva España, Tlascala y México fué tan excelente mujer y buena lengua como adelante diré. A esta causa la traía siempre Cortés consigo, y en aquella sazon y viaje se casó con ella un hidalgo que se decia Juan Jaramillo, en un pueblo que se decia Orizaba, delante de ciertos testigos, que uno dellos se decia Aranda, vecino que fué de Tabasco, y aquel contaba el casamiento, y no como lo dice el coronista Gomara, y la doña Marina tenia mucho ser, y mandaba absolutamente entre los indios en toda la Nueva España. Estando Cortés en la villa de Guazacualco, envió llamar todos los caciques de aquella provincia,
para hacerles un parlamento acerca de la santa doctrina y sobre su buen tratamiento, y entonces vino la madre de doña marina y su hermano de madre lázaro con otros caciques. Días habia que me habia dicho la doña marina que era de aquella provincia y señora de vasallos, y bien lo sabia el capitan cortés y aguilar la lengua, por manera que vino la madre y su hija y el hermano y conocieron que claramente era su hija porque se le parecia mucho. Tuvieron miedo della, que creyeron que los enviaba llamar para matarlos, y lloraban, y como así los vido llorar la doña marina, los consoló y dixo que no hubiesen miedo, que guando la traspusieron con los de xicalango que no supieron lo que hacian, y se lo perdonaba y les dió muchas joyas de oro y de ropa, y que se volviesen su pueblo, que dios le habia hecho mucha merced en quitarla de adorar ídolos agora y ser cristiana y tener un hijo de su amo y señor cortés, y ser casada con un caballero como era su marido Juan Jaramillo, que aunque la hicieran cacica de todas quantas provincias habia en la Nueva España, no lo seria, que en mas tenia servir su marido y cortés que quanto en el mundo hay, y todo esto que digo se lo oí muy certificadamente y se lo juro amen. Esto me parece que quiere remedar lo que le acaeció con sus hermanos en Egipto José, que vinieron su poder guando lo del trigo. Esto es lo que pasó y no la relacion que dieron al gomara, y tambien dice otras cosas que dexo por alto. Y volviendo nuestra materia, doña marina sabia la lengua de guazacualco, que es la propia de méxico, y sabia la de tabasco como jerónimo de aguilar sabia la de yucatan y tabasco, que es toda una. Entendíanse bien, y el aguilar lo declaraba en castellano cortés. Fue gran principio para nuestra conquista, y así se nos hacian las cosas, loado sea dios, muy prósperamente. He querido declarar esto porque sin doña marina no podíamos entender la lengua de la Nueva España y México, donde lo dexaré y volveré decir cómo nos desembarcamos en el puerto de San Juan de Ulua. Capítulo 37. Capítulo 38 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como llegamos con todos los navíos San Juan de Ulua y lo que allí pasamos. En jueves santo de la cena del señor de 1519 años, llegamos con toda la armada al puerto de San Juan de Ulua. Como el piloto Alaminos lo sabia muy bien desde cuando venimos con Juan de Grijalva, luego mandó surgir en parte que los navíos estuviesen seguros del norte, y pusieron en la nao capitana sus estandartes reales y veletas, y desde obra de media hora que surgimos vinieron dos canoas muy grandes, que en aquellas partes las canoas grandes llaman piraguas, y en ellas vinieron muchos indios mexicanos, y como vieron los estandartes y navío grande, conocieron que allí habian de ir hablar al capitan. Fuéronse derechos al navío y entran dentro, y preguntan quién era el tlatoan, que en su lengua dicen el señor. Y doña marina, que bien lo entendió, porque sabia muy bien la lengua, se lo mostró. Los indios hicieron mucho acato cortés su usanza, y le dixeron que fuese bien venido, y que un criado del gran Montezuma, su señor, les enviaba saber qué hombres éramos y qué buscábamos, y que si algo hubiese menester para nosotros y los navíos, que se lo dixésemos, que traerian recaudo para ello. Nuestro cortés respondió con las dos lenguas, aguilar y doña marina, que se lo tenia en merced, y luego les mandó dar de comer y beber vino y unas cuentas azules, y guando hubieron bebido les dixo que veniamos para vellos y contratar, y que no se les haria enojo ninguno, y que hubiésemos por buena nuestra llegada aquella tierra. Los mensageros se volvieron muy contentos su tierra, y otro dia que fué viernes santo de la cruz, desembarcamos, así caballos como artillería, en unos montones de arena que no habia tierra llana, sino todos arenales, y asentaron los tiros, como mejor le pareció al artillero que se decia mesa, e hicimos un altar donde se dixo luego misa. Hicieron chozas y enramadas para cortés y para los capitanes, y entre tres soldados acarreábamos madera,
e hicimos nuestras chozas y los caballos se pusieron adonde estuviesen seguros. Y en esto se pasó aquel viernes santo. Otro dia sábado, víspera de pascua, vinieron muchos indios que envió un principal que era gobernador de Montezuma, que se decia Pitalpitoque, que despues le llamamos Ovandillo, y truxeron hachas y adobaron las chozas del capitan Cortés y los ranchos que mas cerca hallaron, y les pusieron mantas grandes encima por amor del sol, que era quaresma y hacia muy gran calor, y truxeron gallinas y pan de maiz y ciruelas, que era tiempo dellas, y paréceme que entónces truxeron unas joyas de oro, y todo lo presentaron Cortés, y dixeron que otro dia habia de venir un gobernador traer mas bastimento. Cortés se lo agradeció mucho y les mandó dar ciertas cosas de rescate con que fueron muy contentos. Otro dia, pascua santa de resurreccion, vino el gobernador que habian dicho, que se decia Tendile, hombre de negocios, y truxo con él Pitalpitoque, que tambien era persona entre ellos principal, y traia detras de sí muchos indios con presentes y gallinas, y otras legumbres. Y estos que los traian mandó Tendile que se apartasen un poco un cabo, y con mucha humildad hizo 3 reverencias Cortés, su usanza, y despues todos los soldados que mas cercanos nos hallamos. Cortés les dixo con nuestras lenguas que fuesen bien venidos, y les abrazó, y les mandó que esperasen y que luego les hablaria. Y entre tanto mandó hacer un altar, lo mejor que en aquel tiempo se pudo hacer, y dixo misa cantada fray Bartolomé de Olmedo, y la beneficiaba el padre Juan Diaz, y estuvieron la misa los 2 gobernadores y otros principales de los que traian en su compañía. Oido misa, comió Cortés y ciertos capitanes de los nuestros, y los 2 indios criados del gran Montezuma. Alzadas las mesas, se apartó Cortés con las 2 nuestras lenguas, doña Marina y Jerónimo de Aguilar, y con aquellos caciques, y les diximos como éramos cristianos y vasallos del mayor señor que hay en el mundo, que se dice el emperador don Carlos, y que tiene por vasallos y criados muchos grandes señores. Que por su mandato veniamos aquestas tierras, porque muchos años que tienen noticia dellas y del gran señor que les manda, y que lo quiere tener por amigo y decille muchas cosas en su real nombre, y cuando las sepa y haya entendido se holgará dello, y para contratar con él y sus indios y vasallos de buena amistad, y quería saber dónde manda que se vean y se hablen. El Tendile le respondió algo soberbio y le dixo: aun agora has llegado y ya le quieres hablar. Recibe agora este presente que te damos en su nombre, y despues me dirás lo que te cumpliere. Y luego sacó de una petaca, que es como caja, muchas piezas de oro y de buenas labores y ricas, y mas de 10 cargas de ropa blanca de algodón y de pluma, cosas muy de ver, y otras joyas que ya no me acuerdo, como muchos años, y tras esto mucha comida, que eran gallinas de la tierra, fruta y pescado asado. Cortés las recibió riendo y con buena gracia, y les dió cuentas de diamantes torcidas y otras cosas de Castilla. Les rogó que mandasen en sus pueblos que viniesen contratar con nosotros, porque él traia muchas cuentas trocar oro, y le dixeron que así lo mandarian. Segun despues supimos, estos Tendile y Pitalpitoque eran gobernadores de unas provincias que se dicen Cotastlan, Tustepeque, Guazpaltepeque, Tlatalteteclo, y de otros pueblos que nuevamente tenian sojuzgados. Luego Cortés mandó traer una silla de caderas con entalladuras muy pintadas y unas piedras margajitas que tienen dentro de sí muchas labores y envueltas en unos algodones que tenian almizcle porque oliesen bien, y un sartal de diamantes torcido y una gorra de carmesí con medalla de oro y en ella figurando San Jorge, que estaba caballo con una lanza y parecia que mataba un dragon. Y dixo Tendile que luego enviase aquella silla en que se asiente el señor Montezuma para cuando le vaya ver y hablar Cortés, y que aquella gorra que la ponga en la cabeza, y que aquellas piedras y todo lo demas le mandó dar el rey nuestro señor en señal de amistad, porque sabe que es gran señor, y que mande señalar para qué dia y en qué parte quiere que le vaya ver. El Tendile le recibió y dixo que su señor Montezuma es tan gran señor que se holgara de conocer nuestro gran rey,
y que le llevará presto aquel presente y traerá respuesta. Parece ser que el tendile traia consigo grandes pintores, que los hay tales en México, y mandó pintar al natural rostro, cuerpo y facciones de Cortés y de todos los capitanes y soldados y navíos y velas y caballos, y doña Marina y Aguilar, hasta 2 lebreles y tiros y pelotas y todo el exército que traiamos, y lo llevó su señor. Luego mandó Cortés nuestros artilleros que tuviesen muy bien cebadas las bombardas con buen golpe de pólvora, para que hiciesen gran trueno cuando las soltasen, y mandó Pedro de Alvarado que él y todos los de caballo se aparejasen para que aquellos criados de Montezuma los viesen correr, y que llevasen pretales de cascabeles. Tambien Cortés cabalgó y dixo: si en estos medaños de arena pudiéramos correr, bueno fuera, mas ya verán que pie atollamos en la arena, salgamos la playa desque sea menguante, y correremos de 2 en 2. Y al Pedro de Alvarado, que era su yegua alazana de gran carrera y revuelta, le dió el cargo de todos los de caballo. Todo lo qual se hizo delante de aquellos 2 embaxadores, y para que viesen salir los tiros, dixo Cortés que les quería tornar hablar con otros muchos principales, y ponen fuego las bombardas, y en aquella sazon hacia calma, iban las piedras por los montes retumbando con gran ruido, y los gobernadores y todos los indios se espantaron de cosas tan nuevas para ellos, y lo mandaron pintar sus pintores para que Montezuma lo viese. Parece ser que un soldado tenia un casco medio dorado, y viole tendile que era mas entremetido indio que el otro, y dixo que parecia unos que ellos tienen, que les habian dexado sus antepasados del linage donde venian, el qual tenian puesto en la cabeza sus dioses Huichilobos, que es un ídolo de la guerra, y que su señor Montezuma se holgara de lo ver, y luego se lo dieron, y les dixo Cortés que por qué quería saber si el oro desta tierra es como el que sacan de la nuestra de los rios, que le envien aquel casco lleno de granos para enviarlo nuestro gran emperador. Después de todo esto el tendile se despidió de Cortés y de todos nosotros, y después de muchos ofrecimientos que les hizo el mismo Cortés, le abrazó y se despidió dél, y dixo el tendile que él volvería con la respuesta con toda brevedad. He ido alcanzamos saber que después de ser indio de grandes negocios fué el mas suelto peon que su amo Montezuma tenia, el qual fué en posta y dió relacion de todo su señor, y le mostró el dibujo que llevaba pintado y el presente que le envió Cortés, y guando el gran Montezuma le vió quedó admirado y recibió por otra parte mucho contento, y desque vió el casco y el que tenia su Huichilobos, tuvo por cierto que éramos del linage de los que les habian dicho sus antepasados que vendrian señorear aquella tierra. Aquí es donde dice el coronista Gomora muchas cosas que no le dieron buena relacion. Dexallos he aquí y diré lo que mas nos acaeció. Fin del capítulo 38. Capítulo 39 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo fue tendile a hablar a su señor Montezuma y llevar el presente, y lo que hicimos en nuestro real. Desque se fue tendile con el presente que el capitan Cortés le dió para su señor Montezuma, y había quedado en nuestro real el otro gobernador que se decia Pitalpitoque, quedó en unas chozas apartadas de nosotros, y allí truxeron indios para que hiciesen pan de su maíz, y gallinas, fruta y pescado, y de aquella proveían Cortés y los capitanes que comian con él, que nosotros los soldados, si no lo mariscábamos o íbamos pescar, no lo teniamos. Y en aquella sazon vinieron muchos indios de los pueblos por mí nombrados, donde eran gobernadores aquellos criados del gran Montezuma, y traian algunos dellos oro y joyas de poco valor, y gallinas trocar por nuestros rescates, que eran cuentas verdes, diamantes y otras cosas, y con aquello nos sustentábamos. Porque comúnmente todos los soldados traíamos rescate, como teníamos aviso cuando lo de Grijalva, que era bueno traer cuentas, y en esto pasaron 6 o 7 días, y estando en esto, vino el tendile una mañana con mas de 100 indios cargados,
y venia con ellos un gran cacique mexicano, y en el rostro facciones y cuerpo se parecia al capitan Cortés, y adrede lo envió el gran montezuma, porque segun dixéron, cuando á Cortés le llevó tendile dibuxada su misma figura, todos los principales que estaban con montezuma dixéron que un principal que se decia Quintalbor se le parecia á lo propio á Cortés, así se llamaba aquel gran cacique que venia con tendile. Y como parecia á Cortés, que así le llamábamos en el real, Cortés acá, Cortés acullá. Volvamos á su venida y lo que hicieron en llegando donde nuestro capitan estaba, y fué que besó la tierra con la mano, y con braseros que traian de barro y en ellos de su incienso le zahumaron, y á todos los demas soldados que allí cerca nos hallamos. Y Cortés les mostró mucho amor y asentólos cabe sí, y aquel principal que venia con aquel presente traia cargo juntamente de hablar con el tendile. Ya he dicho que se decia Quintalbor, y después de haberle dado el parabien venido á aquella tierra y otras muchas pláticas que pasaron, mandó sacar el presente que traian encima de unas esteras que llaman petates, y tendidas otras mantas de algodon encima dellas. Lo primero que dió fué una rueda de hechura de sol tan grande como de una carreta, con muchas labores, todo de oro muy fino, gran obra de mirar, que valia á lo que despues dixéron que le habian pesado sobre 20,000 pesos de oro. Y otra mayor rueda de plata figurada la luna, con muchos resplandores y otras figuras en ella, y esta era de gran peso, que valia mucho, y truxo el casco lleno de oro en aquellos granos crespos como lo sacan de las minas, que valia 3,000 pesos. Aquel oro del casco tuvimos en mas, por saber cierto que habia buenas minas, que si truxeran 30,000 pesos. Mas trajo 20 ánades de oro de muy prima labor y muy al natural, y unos como perros de los que entre ellos tienen, y muchas piezas de oro figuradas, de hechura de tigres y leones y monos, y 10 collares hechos de una hechura muy prima, y otros pinjantes, y 12 flechas y arco con su cuerda, y 2 varas como de justicia de largo de 5 palmos, y todo esto de oro muy fino y de obra vaciadizo. Luego mandó traer penachos de oro y de ricas plumas verdes y otras de plata y aventadores de lo mismo, pues venados de oro sacados de vaciadizo. Y fueron tantas cosas que como ya ha tantos años que pasó, no me acuerdo de todo. Luego mandó traer allí sobre 30 cargas de ropa de algodon tan prima y de muchos géneros de labores y de pluma de muchos colores, que por ser tantos no quiero en ello más meter la pluma, porque no lo sabré escribir. Después de haberlo dado, dijo aquel gran cacique Quintalbor y el tendile á Cortés, que reciba aquello con la gran voluntad que su señor se lo envía, y que lo reparta con los tenles que consigo trae. Cortés con alegría los recibió, y dixéron á Cortés aquellos embaxadores que le querian hablar lo que su señor Montezuma le envía á decir. Lo primero que le dixéron que se ha holgado que hombres tan esforzados vengan á su tierra, como le han dicho que somos, porque sabia lo de Tabasco, y que deseara mucho ver á nuestro gran emperador, pues tan gran señor es, pues de tan lejas tierras como veniamos tiene noticia dél, y que le enviara un presente de piedras ricas, y que entre tanto que allí en aquel puerto estuviéremos, si en algo nos puede servir, que lo hará de buena voluntad. Y cuanto á las vistas que no curasen dellas, que no había para qué, poniendo muchos inconvenientes. Cortés les tornó á dar las gracias con buen semblante por ello, y con muchos halagos dió á cada gobernador 2 camisas de Holanda y diamantes azules y otras cosillas, y les rogó que volviesen por su embaxador á México, á decir á su señor el gran Montezuma, que pues habiamos pasado tantas mares y veniamos de tan lejas tierras solamente por le ver y hablar de su persona á la suya, que así se volviese, que no lo recibiria de buena manera nuestro gran rey y señor, y que adonde quiera que estuviere le quiere ir á ver y hacer lo que mandare. Los gobernadores dixéron que irian y se lo dirian, mas que las vistas que dice que entienden, que son por demás. Y envió Cortés con aquellos mensajeros á Montezuma de la pobreza que traiamos, que era una copa de vidrio de Florencia labrada y dorada, con muchas arboledas y monterías que estaban en la copa, y 3 camisas de Holanda y otras cosas, y les encomendó la respuesta.
fuéronse estos dos gobernadores y quedó en el real Pitalpitoque, que parece ser le dieron cargo los demas criados de Montezuma para que truxese la comida de los pueblos mas cercanos. Dexallo he aquí y diré lo que en nuestro real pasó. Capítulo 39. Capítulo 40 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo Cortés envió a buscar otro puerto y asiento para poblar, y lo que sobre ello se hizo. Despachados los mensajeros para México, luego Cortés mandó ir dos navíos a descubrir la costa adelante, y por capitán dellos a Francisco de Montejo. Le mandó que siguiese el viaje que habíamos llevado con Juan de Grijalva, porque el mismo Montejo había venido en nuestra compañía y del Grijalva, y que procurase buscar puerto seguro y mirase por tierras en que pudiésemos estar, porque bien via que en aquellos arenales no nos podíamos valer de mosquitos y estar tan lejos de poblaciones. Y mandó al piloto Alaminos y a Juan Alvarez el Manquillo que fuesen por pilotos, porque sabian aquella derrota, y que 10 días navegasen costa a costa todo lo que pudiesen, y fueron de la manera que les fué dicho y mandado. Llegaron al paraje del Rio Grande, que es cerca de Panuco, donde otra vez llegamos cuando lo del capitan Juan de Grijalva, y desde allí adelante no pudieron pasar por las grandes corrientes. Viendo aquella mala navegacion, dió la vuelta a San Juan de Ulua, sin mas pasar adelante ni otra relacion, excepto que 12 leguas que allí habian visto un pueblo como fortaleza, el qual pueblo se llamaba Quiahuitlan, y que cerca de aquel pueblo estaba un puerto que le parecia al piloto Alaminos que podrian estar seguros los navíos del norte. Púsole un nombre feo, que es el tal de Bernal, que parecia otro puerto que hay en España, que tenia aquel propio nombre feo. Y en estas idas y venidas se pasaron al Montejo 10 o 12 días. Volveré a decir que el indio Pitalpitoque que quedaba para traer la comida aflojó de tal manera que nunca mas trujo cosa ninguna, y teniamos entonces gran falta de mantenimientos, porque ya el cazabe amargaba de mohoso, podrido y sucio de fátulas, y si no íbamos a mariscar no comíamos. Los indios que solian traer oro y gallinas a rescatar ya no venian tantos como al principio, y estos que acudian muy recatados y medrosos, y estábamos aguardando a los indios mensajeros que fueron a México por horas. Estando desta manera vuelve Tendile con muchos indios, y después de haber hecho el acato que suelen entre ellos de zahumar a Cortés y a todos nosotros, dió 10 cargas de mantas de pluma muy fina y ricas, y 4 chalchuites, que son unas piedras verdes de muy gran valor, y tenidas en mas estima entre ellos más que nosotros las esmeraldas, y es color verde, y ciertas piezas de oro que dixeron que valia el oro sin los chalchuites 3000 pesos. Entonces vinieron el Tendile y Pitalpitoque, porque el otro gran cacique que se decia Quintalbor no volvió más, porque habia adolecido en el camino. Aquellos dos gobernadores se apartaron con Cortés y doña Marina y Aguilar, y le dixeron que su señor Montezuma recibió el presente y que se holgó con él, y que en cuanto a la vista que no le hablasen mas sobre ello, y que aquellas ricas piedras de chalchuites que las envía para el gran emperador, porque son tan ricas que vale cada una dellas una gran carga de oro, y que en mas estima las tenia, y que ya no cure de enviar mas mensajeros a México. Cortés les dió las gracias con ofrecimientos, y ciertamente que le pesó a Cortés que tan claramente le decian que no podriamos ver al Montezuma. Y dixo a ciertos soldados que aquí nos hallamos: verdaderamente debe de ser gran señor y rico, y si Dios quisiere, algun dia le hemos de ir a ver. Y respondimos los soldados, ya querriamos estar envueltos con él. Dexemos por agora las vistas, y digamos que en aquella sazon era hora de la Ave María, y en el real teniamos una campana, y todos nos arrodillamos delante de una cruz que teniamos puesta en un medaño de arena el mas alto, y delante de aquella cruz deciamos la oracion de la Ave María. Como Tendile y Pitalpitoque nos vieron así arrodillar,
como eran indios muy entremetidos, preguntaron que a qué fin nos humillábamos delante de aquel palo hecho de aquella manera. Como Cortés lo oyó y el frayle de la Merced estaba presente, le dixo Cortés al frayle: bien es agora, padre, que hay buena materia para ello, que les demos a entender con nuestras lenguas las cosas tocantes a nuestra santa fe. Entonces se les hizo un tan buen razonamiento para en tal tiempo, que unos buenos teólogos no lo dixeran mejor. Y despues de declarado cómo somos cristianos y todas las cosas tocantes a nuestra santa fe, que se convenian decir, les dixeron que sus ídolos son malos, y que no son buenos, que huyen de donde está aquella señal de la cruz, porque en otra de aquella hechura padeció muerte y pasion el Señor del cielo y de la tierra y de todo lo criado, que es el que nosotros adoramos y creemos, que es nuestro Dios verdadero, que se dice Jesucristo, y que quiso sufrir y pasar aquella muerte por salvar todo el género humano, que resucitó al tercero dia y está en los cielos, y que habemos de ser juzgados dél. Y se les dixo otras muchas cosas muy perfectamente dichas, y las entendían bien, y respondían como ellos lo dirian a su señor Montezuma. Tambien se les declaró que una de las cosas por que nos envió a estas partes nuestro gran emperador fué para quitar que no sacrificasen ningunos indios, ni otra manera de sacrificios malos que hacen, ni se robasen unos a otros, ni adorasen aquellas malditas figuras, y que les ruega que pongan en su ciudad, en los adoratorios donde están los ídolos, que ellos tienen por dioses, una cruz como aquella, y pongan una imagen de Nuestra Señora, que allí les dió, con su Hijo precioso en los brazos, y verán cuánto bien les va, y lo que nuestro Dios por ellos hace. Y porque pasaron otros muchos razonamientos y yo no los sabré escribir tan por extenso, lo dexaré. Y traeré a la memoria que como vinieron con tendile muchos indios esta postrera vez a rescatar piezas de oro y no de mucho valor, todos los soldados lo rescatábamos. Y aquel oro que rescatábamos dábamos a los hombres que traíamos de la mar, que iban a pescar, a trueco de su pescado, para tener de comer, porque de otra manera pasábamos mucha necesidad de hambre. Cortés se holgaba dello y lo disimulaba, aunque lo veía, y se lo decian muchos criados y amigos de Diego Velazquez, que para qué nos dexaba rescatar. Y lo que sobre ello pasó, diré adelante. Capítulo 40. Capítulo 41 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. De lo que se hizo sobre el rescatar del oro y de otras cosas que en el real pasaron. Como vieron los amigos de Diego Velazquez, gobernador de Cuba, que algunos soldados rescatábamos oro, dijéronselo a Cortés que para qué lo consentía, y que no lo envió Diego Velazquez para que los soldados llevasen todo el mas oro, y que era bien mandar pregonar que no rescatasen mas de ahí adelante, si no fuese el mismo Cortés, y lo que hubieren habido que lo manifestasen para sacar el real quinto, que se pusiese una persona que fuese conveniente para cargo de tesorero. Cortés a todo dixo que era bien lo que decian, y que la tal persona nombrasen ellos, y señalaron a un Gonzalo Mexía, y después desto hecho les dixo Cortés no de buen semblante: mirad, señores, que nuestros compañeros pasan gran trabajo de no tener con qué se sustentar, y por esta causa habiamos de disimular, porque todos comiesen, cuanto más que es una miseria cuanto rescatan, que mediante Dios mucho es lo que habemos de haber, porque todas las cosas tienen su haz y envés. Ya está pregonado que no rescaten más oro, como habéis querido, veremos de qué comeremos. Aquí es donde dice el coronista Gomara que lo hacía Cortés porque no creyese Montezuma que se nos daba nada por oro, y no le informaron bien, que desde lo de Grijalva en el río de Vanderas lo sabía muy claramente, y demás de esto, cuando le enviamos a demandar el casco de oro en granos de las minas y nos veían rescatar. Pues qué gente mexicana para no entendello. Y dexemos esto, pues dice que por información lo sabe,
y digamos como una mañana no amaneció indio ninguno de los que estaban en las chozas, que solían traer de comer, ni los que rescataban, y con ellos pitalpitoque, que sin hablar palabra se fueron huyendo. La causa fue, segun después alcanzamos a saber, que se lo envió a mandar Montezuma, que no aguardasen más pláticas de Cortés ni de los que con él estábamos, porque parece ser, como el Montezuma era muy devoto de sus ídolos, que se decían Tezcatepuca y Huichilobos, el uno decían que era dios de la guerra, y el Tezcatepuca el dios del infierno, y les sacrificaba cada día muchachos para que le diesen respuesta de lo que había de hacer de nosotros, porque ya el Montezuma tenía pensamiento que si no nos tornábamos a ir en los navíos, de nos haber todos a las manos para que hiciésemos generación, y también para tener que sacrificar, según después supimos, que la respuesta que le dieron sus ídolos fue que no curase de oír a Cortés ni las palabras que le enviaba a decir que tuviese cruz, y la imagen de Nuestra Señora que no la trujesen a su ciudad, y por esta causa se fueron sin hablar. Como vimos tal novedad, creímos que siempre estaban de guerra y estábamos muy más a punto apercibidos. Y un día, estando yo y otro soldado puestos por espías en unos arenales, vimos venir por la playa 5 indios, y por no hacer alboroto por poca cosa en el real, los dejamos allegar a nosotros, y con alegres rostros nos hicieron reverencia a su usanza, y por señas nos dijeron que los llevásemos al real. Yo dije a mi compañero que se quedase en el puesto y yo iría con ellos, que en aquella sazón no me pesaban los pies como agora que soy viejo. Cuando llegaron a donde Cortés estaba, le hicieron grande acato y le dijeron Lopelucio, que quiere decir en la lengua totonaque señor y gran señor. Traían unos grandes agujeros en los bezos de abajo, y en ellos unas rodajas de piedras pintadillas de azul, y otros con unas hojas de oro delgadas, y en las orejas muy grandes agujeros, y en ellos puestas otras rodajas de oro y piedras, y muy diferente traje y habla que traían a lo de los mexicanos que solían allí estar en los ranchos con nosotros, que envió el gran Montezuma. Como doña Marina y Aguilar, las lenguas, oyeron aquello de Lopelucio, no lo entendieron. Dijo la doña Marina en la lengua mexicana, que si había allí entre ellos naciabatos, que son intérpretes de la lengua mexicana. Y respondieron los dos de aquellos 5 que sí, que ellos la entendían y hablarían. Dijeron luego en la lengua mexicana que somos bien venidos y que su señor les enviaba a saber quiénes éramos y que se holgara servir a hombres tan esforzados, porque parece ser ya sabían lo de Tabasco y lo de Potochán. Y más dijeron que ya hubieran venido a vernos si no fuera por temor de los de Culchúa, que debían estar allí con nosotros. Y Culchúa entiéndese por mexicanos, que es como si dijésemos cordobeses o villanos. Y que supieron que había 3 días que se habían ido huyendo a sus tierras, y de plática en plática supo Cortés cómo tenía Montezuma enemigos y contrarios. De lo cual se holgó, y con dádivas y halagos que les hizo, despidió a aquellos 5 mensajeros y les dijo que dijesen a su señor que él los iría a ver muy presto. A aquellos indios llamábamos desde ahí adelante los Lopelucios. Y dexallo sea agora y pasemos adelante y digamos que en aquellos arenales donde estábamos había siempre muchos mosquitos zancudos como de los chicos que llaman jejenes, y son peores que los grandes y no podíamos dormir dellos. No había bastimentos y el cazabe se apocaba y muy mohoso y sucio de las fátulas, y algunos soldados de los que solían tener indios en la isla de Cuba, suspirando continuamente por volverse a sus casas, en especial los criados y amigos de Diego Velázquez. Como Cortés así vido la cosa y voluntades, mandó que nos fuésemos al pueblo que había visto el Montejo y el piloto Alaminos, que estaba en fortaleza, que se dice Quiavistlan, y que los navíos estarían al abrigo del peñol por mí nombrado. Como se ponía por la obra para nos ir, todos los amigos, deudos y criados del Diego Velázquez dijeron a Cortés que para qué quería hacer aquel viaje sin bastimentos, y que no tenía posibilidad para pasar más adelante.
porque ya se habían muerto en el real de heridas de lo de Tabasco y de dolencias y hambre sobre 35 soldados, y que la tierra era grande y las poblaciones de mucha gente, y que nos darían guerra un día que otro, que sería mejor que nos volviésemos a Cuba a dar cuenta a Diego Velázquez del oro rescatado, pues era cantidad, y de los grandes presentes de Montezuma, que era el sol de oro y la luna de plata y el casco de oro menudo de Minas, y de todas las joyas y ropa por mí referidas. Cortés les respondió que no era buen consejo volver sin ver, porque hasta entonces que no nos podíamos quejar de la fortuna, y que diésemos gracias a Dios que en todo nos ayudaba, y que en cuanto a los que se han muerto, que en las guerras y trabajos suele acontecer, que quería bien saber lo que había en la tierra, y que entre tanto del maíz que tenían los indios y pueblos cercanos comeríamos o mal nos andarían las manos. Con esta respuesta se sosegó algo la parcialidad de Diego Velázquez, aunque no mucho, que ya había corrillos dellos y plática en el real sobre la vuelta de Cuba. Y dexallo he aquí y diré lo que más avino. Capítulo 41. Capítulo 42 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo alzamos a Hernando Cortés por capitán general y justicia mayor, hasta que su Majestad en ello mandase lo que fuese servido, y lo que en ello se hizo. Ya he dicho que en el real andaban los parientes y amigos del Diego Velázquez perturbando que no pasásemos adelante, y que desde allí de San Juan de Ulúa nos volviésemos a la isla de Cuba. Parece ser que ya Cortés tenía pláticas con Alonso Hernández Puertocarrero y con Pedro de Alvarado y sus 4 hermanos, Jorge, Gonzalo, Gómez y Juan, todos alvarados, y con Cristóbal de Oli, Alonso de Ávila, Juan de Escalante, Francisco de Lugo, y conmigo y otros caballeros y capitanes que le pidiésemos por capitán. El Francisco de Montejo bien lo entendió y estábase a la mira, y una noche a más de medianoche vinieron a mi choza el Alonso Hernández Puertocarrero y el Juan de Escalante y Francisco de Lugo, que éramos algo deudos yo y el Lugo, y de una tierra, y me dixeron: Ah, señor Bernal Díaz del Castillo, salid acá con vuestras armas a rondar, acompañaremos a Cortés que anda rondando. Y cuando estuve apartado de la choza, me dixeron: Mirad, señor, tened secreto de un poco que agora os queremos decir, porque pesa mucho y no lo entendían los compañeros que estaban en nuestro rancho, que son de la parte del Diego Velázquez. Y lo que me platicaron fué: Paréceos, señor, bien que Hernando Cortés así nos haya traído engañados a todos, y dio pregones en Cuba que venia a poblar, y ahora hemos sabido que no trae poder para ello, sino para rescatar, y quieren que nos volvamos a Santiago de Cuba con todo el oro que se ha habido, y quedaremos todos perdidos, y tomársea el oro el Diego Velázquez como la otra vez. Mira, señor, que habéis venido ya 3 veces con esta postrera, gastando vuestros haberes, y habéis quedado empeñado aventurando tantas veces la vida con tantas heridas. Hacémoslo, señor, saber porque no pase esto adelante, y estamos muchos caballeros que sabemos que son amigos de vuestra merced, para que esta tierra se pueble en nombre de su Majestad, y Hernando Cortés en su real nombre, y en teniendo que tengamos posibilidad, hacello saber en Castilla a nuestro rey y señor. Y tenga, señor, cuidado de dar el voto para que todos le elijamos por capitán de unánime voluntad, porque es servicio de Dios y de nuestro rey y señor. Yo respondí que la ida de Cuba no era buen acuerdo, y que sería bien que la tierra se poblase, y que eligiésemos a Cortés por general y justicia mayor, hasta que su Majestad otra cosa mandase. Y andando de soldado en soldado este concierto, alcanzáronlo a saber los deudos y amigos del Diego Velázquez, que eran muchos más que nosotros, y con palabras algo sobradas dixeron a Cortés que para qué andaba con mañas para quedarse en aquesta tierra sin ir a dar cuenta a quien le envió para ser capitán, porque Diego Velázquez no se lo ternía a bien, y que luego nos fuésemos a embarcar, y que no curase de más rodeos y andar en secretos con los soldados,
pues no tenía bastimentos, ni gente, ni posibilidades para que pudiese poblar. Cortés respondió sin mostrar enojo, y dijo que le placía, que no iría contra las instrucciones y memorias que traía del señor Diego Velázquez, y mandó luego pregonar que para otro día todos embarcásemos cada uno en el navío que había venido. Los que habíamos sido en el concierto le respondimos que no era bien traernos engañados, que en Cuba pregonó que venía a poblar y que viene a rescatar, y que le requeríamos de parte de Dios nuestro Señor y de su Majestad que luego poblase y no hiciese otra cosa, porque era muy gran bien y servicio de Dios y su Majestad, y se le dijeron muchas cosas bien dichas sobre el caso, diciendo que los naturales no nos dejarían desembarcar otra vez como agora, y que en estar poblada aquesta tierra siempre acudirían de todas las islas soldados para nos ayudar, y que Velázquez nos había echado a perder con publicar que tenía provisiones de su Majestad para poblar, siendo al contrario, y que nosotros queríamos poblar, y que se fuese quien quisiese a Cuba. Por manera que Cortés lo aceptó, y aunque se hacía mucho de rogar, y como dice el refrán, tú me lo ruegas y yo me lo quiero, y fue con condición que le hiciésemos justicia mayor y capitán general. Lo peor de todo, que le otorgamos que le daríamos el quinto de oro de lo que se hubiese después de sacado el real quinto, y luego le dimos poderes muy bastantísimos delante de un escribano del rey, que se decía Diego de Godoy, para todo lo por mí aquí dicho. Luego ordenamos de hacer y fundar y poblar una villa que se nombró la Villa Rica de la Vera Cruz, porque llegamos jueves de la cena y desembarcamos en Viernes Santo de la Cruz. Y rica por aquel caballero que dije en el capítulo que se llegó a Cortés y le dijo que mirase las tierras ricas y que se supiese bien gobernar, y quiso decir que se quedase por capitán general, el cual era el Alonso Hernández Puertocarrero. Y volvamos a nuestra relación, que fundada la villa hicimos alcalde y regidores, y fueron los primeros alcaldes Alonso Hernández Puertocarrero y Francisco de Montejo. Y a este Montejo, porque no estaba muy bien con Cortés, por metelle en los primeros y principal, le mandó nombrar por alcalde. Y los regidores dexállose de escribir, porque no hacía al caso que nombre algunos, y diré cómo se puso una picota en la plaza y fuera de la villa una horca, y señalamos por capitán para las entradas a Pedro de Alvarado, y maestre de campo a Cristóbal de Oli, y alguacil mayor a Juan de Escalante, y tesorero Gonzalo Mejía, y contador a Alonso de Ávila, y alférez a Hulano Corral, porque el Villarreal, que había sido alférez, no sé qué enojo había hecho a Cortés sobre una india de Cuba, y se le quitó el cargo. Alguacil del Real a Ochoa Vizcaíno, y a un Alonso Romero. Dirán ahora cómo no nombró en esta relación al capitán Gonzalo de Sandoval, siendo un capitán tan nombrado, que después de Cortés fue la segunda persona, y de quien tanta noticia tuvo el emperador nuestro señor. A esto digo que como era mancebo entonces, no se tuvo tanta cuenta con él y con otros valerosos capitanes que le vimos florecer en tanta manera, que Cortés y todos los soldados le teníamos en tanta estima como al mismo Cortés, como adelante diré. Y quedarse aquí esta relación, y diré cómo el coronista Gomara dice que por relación sabe lo que escribe, y esto que aquí digo pasó así, y en todo lo demás que escribe no le dieron buena cuenta de lo que dice. Otra cosa veo que para que parezca ser verdad lo que en ello escribe, todo lo que en el caso pone es muy al revés, por más buena retórica que en el escribir ponga. Y dexallo he, y diré lo que la parcialidad del Diego Velázquez hizo sobre que no fuese por capitán elegido Cortés, y nos volviésemos a la isla de Cuba. Fin del capítulo 42. Capítulo 43 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo la parcialidad de Diego Velázquez perturbaba el poder que habíamos dado a Cortés y lo que sobre ello se hizo.
y desque la parcialidad de Diego Velázquez vieron que de hecho habiamos elegido Cortés por capitan general y justicia mayor, y nombrada la villa y alcaldes y regidores, y nombrado capitan Pedro de Alvarado y alguacil mayor y maestre de campo, y todo lo por mí dicho, estaban tan enojados y rabiosos que comenzaron armar bandos y chirinolas y aun palabras muy mal dichas contra Cortés y contra los que le elegimos, y que no era bien hecho sin ser sabidores dello todos los capitanes y soldados que allí venian, y que no le dió tales poderes el Diego Velázquez sino para rescatar, y harto teniamos los del bando de Cortés de mirar que no se desvergonzasen mas y viniésemos las armas. Entonces avisó Cortés secretamente Juan de Escalante que le hiciésemos parecer las instrucciones que traia del Diego Velázquez, por lo qual luego Cortés las sacó del seno y las dió un escribano del rey que las leyese. Decia en ellas: desque hubiéredes rescatado lo mas que pudiéredes, os volveréis, y venian firmadas del Diego Velázquez y refrendadas de su secretario Andrés de Duero. Pedimos Cortés que las mandase encorporar juntamente con el poder que le dimos, y asimismo el pregon que se dió en la isla de Cuba, y esto fué causa que su magestad supiese en España como todo lo que haciamos era en su real servicio, y no nos levantasen alguna cosa contraria de la verdad. Y fué harto buen acuerdo segun en Castilla nos trataba don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Rosano, que así se llamaba, lo qual supimos por muy cierto que andaba por nos destruir, y todo por ser mal informado, como adelante diré. Hecho esto, volvieron otra vez los mismos amigos y criados del Diego Velázquez decir que no estaba bien hecho haberle elegido sin ellos, y que no querian estar debajo de su mandato, sino volverse luego la isla de Cuba. Y Cortés les respondió que él no deternia ninguno por fuerza, y cualquiera que le viniese pedir licencia se la daria de buena voluntad, aunque se quedase solo. Y con esto los asosegó, y algunos dellos, excepto el Juan de Velázquez de Leon, que era pariente del Diego Velázquez, y Diego de Ordás y Escobar, que llamamos el Page, porque habia sido criado del Diego Velázquez, y Pedro Escudero y otros amigos del Diego Velázquez, y tanto vino la cosa que poco ni mucho le querian obedecer. Y Cortés con nuestro favor determinó de prender al Juan Velázquez de Leon y al Diego de Ordás y Escobar el Page y Pedro Escudero y otros que ya no me acuerdo, y por los demas mirábamos no hubiese algun ruido y estuvieron presos con cadenas y velas que les mandaba poner ciertos días. Y pasaré adelante y diré cómo fué Pedro de Alvarado entrar en un pueblo cerca de allí. Aquí dice el coronista Gomara en su historia muy al contrario de lo que pasó, y quien viese su historia verá ser muy extremado en hablar, y si bien le informaran él dijera lo que pasaba, mas todo es mentiras. Capítulo 43. Capítulo 44 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo fue ordenado de enviar Pedro de Alvarado la tierra adentro buscar maíz y bastimentos, y lo que mas pasó. Ya que habíamos hecho y ordenado lo por mí aquí dicho, acordamos que fuese Pedro de Alvarado la tierra adentro unos pueblos que teniamos noticia que estaban cerca, para que viese qué tierra era, y para traer maíz y algun bastimento, porque en el real pasábamos mucha necesidad. Llevó 100 soldados, y entre ellos 15 ballesteros y 6 escopeteros, y eran destos soldados mas de la mitad de la parcialidad de Diego Velázquez, y quedamos con Cortés todos los de su bando, por temor no hubiese mas ruido y chirinola, y se levantasen contra él hasta asegurar mas la cosa. De esta manera fue el Alvarado unos pueblos pequeños, sujetos de otro pueblo, que se decia Costastlán, que era de lengua de Culua, y este nombre de Culua es en aquella tierra como si dijesen los romanos hallados. Así es toda la lengua de la parcialidad de México y de Montezuma. Y este fin, en toda aquesta tierra, cuando dijere Culua, son vasallos y sujetos México, y así se ha de entender.
llegado el Pedro de Alvarado los pueblos, todos estaban despoblados de aquel mismo dia, y halló sacrificados en unos cues hombres y muchachos, y las paredes y altares de sus ídolos con sangre, y los corazones presentados los ídolos. Tambien hallaron las piedras sobre que los sacrificaban y los cuchillos de pedernal con que los abrían por los pechos para les sacar los corazones. Dixo el Pedro de Alvarado que habian hallado todos los mas de aquellos cuerpos sin brazos y piernas, y que dixeron otros indios que los habian llevado para comer, de lo qual nuestros soldados se admiraron mucho de tan grandes crueldades. Y dexemos de hablar de tanto sacrificio, pues dende allí adelante en cada pueblo no hallábamos otra cosa. Volvamos Pedro de Alvarado, que aquellos pueblos los halló muy abastecidos de comida y despoblados de aquel dia de indios, que no pudo hallar sino 2 indios que le trajeron maiz, y así hubo de cargar cada soldado de gallinas y de otras legumbres. Y volvióse al real sin mas daño les hacer, aunque halló bien en qué, porque así se lo mandó Cortés, que no fuese como lo de Cozumel. Y en el real nos holgamos con aquel poco bastimento que truxo, porque todos los males y trabajos se pasan con el comer. Aquí es donde dice el coronista Gomara que fué Cortés la tierra adentro con 400 soldados. No le informaron bien, que el primero que fué es el por mí aquí dicho y no otro. Y tornemos nuestra plática, que como Cortés en todo ponia gran diligencia, procuró de hacerse amigo con la parcialidad del Diego Velazquez, porque unos con dádivas del oro que habiamos sabido que quebranta peñas y otros prometimientos los atrajo así, y los sacó de las prisiones, excepto Juan Velazquez de Leon y al Diego de Ordás, que estaban en cadenas en los navíos. Y dende pocos días tambien los sacó de las prisiones, e hizo tan buenos y verdaderos amigos dellos, como adelante verán, y todo con el oro que lo amansa. Ya todas las cosas puestas en este estado, acordamos de nos ir al pueblo que estaba en la fortaleza, ya otra vez por mí memorado, que se dice Quiavistlan, y que los navíos se fuesen al peñol y puerto que estaba enfrente de aquel pueblo obra de 1 legua de él. Yendo costa costa, acuérdome que se mató un gran pescado que le echó la mar en la costa en seco, y llegamos un rio donde está poblada ahora la Vera Cruz, y venia algo hondo y con unas canoas quebradas lo pasamos, yo nado y en balsas. De aquella parte del rio estaban unos pueblos sujetos otro gran pueblo que se decia Sempoala, donde eran naturales los 5 indios de los bezotes de oro que he dicho, que vinieron por mensajeros Cortés, que les llamamos Lopelucios en el real, y hallamos las casas de ídolos y sacrificadores y sangre derramada, y enciensos con que zahumaban, y otras cosas de ídolos, y de piedras con que sacrificaban, y plumas de papagayos y muchos libros de su papel cosidos dobleces como manera de paños de Castilla. Y no hallamos indios ningunos, porque se habian ya huido, que como no habian visto hombres como nosotros, ni caballos, tuvieron temor. Y allí, aquella noche, no hubo que cenar. Caminamos la tierra adentro hacia el poniente y dexamos la costa, y no sabiamos el camino, y topamos con unos buenos prados que llaman habanas, y estaban paciendo unos venados, y corrió Pedro de Alvarado con su yegua alazana tras un venado, le dió una lanzada, y herido se metió por un monte que no se pudo haber. Estando en esto, vimos venir 12 indios que eran vecinos de aquellas estancias donde habiamos dormido, y venian de hablar su cacique, y traian gallinas y pan de maíz, y dixeron Cortés con nuestras lenguas que su señor enviaba aquellas gallinas que comiésemos, y nos rogaba que fuésemos su pueblo, que estaba de allí lo que señalaron andadura de un dia, porque es un sol. Cortés les dió las gracias y los halagó, y caminamos adelante, y dormimos en otro pueblo pequeño que tambien tenia hechos muchos sacrificios. Y porque estarán hartos de oir de tantos indios e indias que hallábamos sacrificados en todos los pueblos y caminos que topábamos, pasaré adelante sin tornar decir de qué manera y qué cosas tenian, y diré cómo nos dieron en aquel pueblezuelo de cenar, y supimos que era por Sempoal el camino para ir Quiatzuitlan, que ya he dicho que estaba en una sierra,
y pasaré adelante y diré cómo entramos en Cempoala. Capítulo 44. Capítulo 45 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Cómo entramos en Cempoala, que en aquella sazón era muy buena poblacion, y lo que allí pasamos. Y como dormimos en aquel pueblo donde nos aposentaron los 12 indios que he dicho, y despues de bien informados del camino que habiamos de llevar para ir al pueblo que estaba en el peñol, muy de mañana se lo hicimos saber a los caciques de Cempoal como íbamos a su pueblo y que lo tuviesen por bien. Y para ello envió Cortés los 6 indios por mensageros, y los otros 6 quedaron para que nos guiasen, y mandó Cortés poner en orden los tiros y escopetas y ballesteros, y siempre corredores del campo, descubriendo, y los de a caballo y todos los demas muy apercebidos. De esta manera caminamos hasta que llegamos una legua del pueblo, y ya que estábamos cerca dél, salieron 20 indios principales á nos recibir de parte del cacique, y truxeron unas piñas rojas de la tierra muy olorosas, y las dieron á Cortés y á los de a caballo con grande amor, y le dixeron que su señor nos estaba esperando en los aposentos, y por ser hombre muy gordo y pesado, no podia venir á nos recibir. Y Cortés les dió las gracias y se fueron adelante. Ya que íbamos entrando entre las casas, desque vimos tan gran pueblo y no habiamos visto otro mayor, nos admiramos mucho dello, y como estaba tan vicioso y hecho un vergel y tan poblado de hombres y mugeres, las calles llenas que nos salian á ver, dábamos muchos loores á Dios que tales tierras habiamos descubierto. Y nuestros corredores del campo que iban á caballo, parece ser llegaron á la gran plaza y patios donde estaban los aposentos, y de pocos días, segun pareció, tenianlos muy encalados y relucientes, que lo saben muy bien hacer. Y pareció al uno de los de a caballo que era aquello blanco que relucia plata, y vuelve á rienda suelta á decir á Cortés cómo tenian las paredes de plata. Y doña Marina y Aguilar dixeron que sería yeso ó cal, y tuvimos bien que reir de su plata y frenesí, que siempre despues le deciamos que todo lo blanco le parecia plata. Dexemos de la burla y digamos cómo llegamos á los aposentos, y el cacique gordo nos salió á recibir junto al patio, que porque era muy gordo, así le nombraré, e hizo muy gran reverencia á Cortés y le zahumó, que así lo tenian de costumbre. Cortés le abrazó, y allí nos aposentaron en unos aposentos harto buenos y grandes, que cabiamos todos, y nos dieron de comer, y pusieron unos cestos de ciruelas, que había muchas, porque era tiempo dellas, y pan de maíz. Y como veniamos hambrientos y no habiamos visto otro tanto bastimento como entonces, pusimos nombre á aquel pueblo Villa Viciosa, y otros le nombraron Sevilla. Mandó Cortés que ningún soldado le hiciese enojo ni se apartase de aquella plaza. Y cuando el cacique gordo supo que habiamos comido, le envió á decir á Cortés que le quería ir á ver, y vino con buena copia de indios principales, y todos traian grandes bocetes de oro y ricas mantas. Cortés tambien les salió al encuentro del aposento, y con grandes caricias y halagos le tornó á abrazar. Y luego mandó el cacique gordo que truxesen un presente que tenia aparejado de cosas de joyas de oro y mantas, aunque no fué mucho sino de poco valor, y le dixo á Cortés: Lopelucio, Lopelucio, recibe esto de buena voluntad, y que si más tuviera, que se lo diera. Ya he dicho que en lengua totonaque dixeron señor y gran señor cuando dicen Lopelucio, etc. Cortés le dixo con doña Marina y Aguilar que él se lo pagaria en buenas obras, y que lo que hubiese menester que se lo dixese que lo daria por ellos, porque somos vasallos de tan gran señor que es el emperador don Carlos, que manda muchos reinos y señoríos, y que nos envía para deshacer agravios y castigar á los malos, y mandar que no sacrifiquen mas ánimas. Y se les dió á entender otras muchas cosas tocantes á nuestra fe. Y luego, como aquello oyó el cacique gordo,
dando suspiros se quejó reciamente del gran montezuma y de sus gobernadores, diciendo que de poco tiempo acá le habian sojuzgado y que le habia llevado todas sus joyas de oro y les tiene tan apremiados que no osan hacer sino lo que les manda, porque es señor de grandes ciudades, tierras y vasallos y ejércitos de guerra. Como Cortés entendió que de aquellas quejas que daban al presente no podian entender en ello, les dixo que él haria de manera que fuesen desagraviados, y porque él iba ver sus acales, que en lengua de indios así llaman los navíos, y hacer su estada y asiento en el pueblo de Quiavistlan, que desque allí esté de asiento se verán mas despacio, y el cacique gordo le respondió muy concertadamente. Otro dia de mañana salimos de cempoal y tenia aparejados sobre 400 indios de carga, que en aquellas partes llaman tamemes, que llevan 2 arrobas de peso cuestas y caminan con ellas 5 leguas, y desque vimos tanto indio para carga nos holgamos, porque de antes siempre traiamos cuestas nuestras mochilas los que no traian indios de Cuba, porque no pasaron en la armada sino 5 ó 6, y no tantos como dice el Gomara. Doña Marina y Aguilar nos dixeron que en aquellas tierras, que guando están de paz, sin demandar quien lleve la carga, los caciques son obligados de dar de aquellos tamemes, y desde allí adelante, donde quiera que íbamos, demandábamos indios para las cargas. Despedido Cortés del cacique gordo, otro dia caminamos nuestro camino y fuimos dormir un pueblezuelo cerca de Quiavistlan, y estaba despoblado, y los de cempoal truxeron de cenar. Aquí es donde dice el coronista Gomara que estuvo Cortés muchos días en cempoal y que se concertó la rebelión y liga contra Montezuma. No le informaron bien, porque, como he dicho, otro dia por la mañana salimos de allí, y donde se concertó la rebelión y por qué causa, adelante lo diré, y quédese así, y digamos como entramos en Quiavistlan. Capítulo 45. Capítulo 46 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Es de dominio público. Cómo entramos en Quiavistlan, que era pueblo puesto en fortaleza, y nos acogieron de paz. Otro dia a hora de las 10 llegamos en el pueblo fuerte que se decia Quiavistlan, que está entre grandes peñascos y muy altas cuestas, y si hubiera resistencia era mala de tomar. Yendo con buen concierto y ordenanza, creyendo que estuviese de guerra, iba el artillería delante y todos subiamos en aquella fortaleza, de manera que si algo acontecia, hacer lo que éramos obligados. Entonces Alonso de Avila llevó cargo de capitan, y como era soberbio y de mala condicion, porque un soldado que se decia Hernando Alonso de Villanueva no iba en buena ordenanza, le dió un bote de lanza en un brazo que le mancó, y despues se llamó Hernando Alonso de Villanueva el Manquillo. Dirán que siempre salgo de orden al mejor tiempo por contar cosas viejas. Dexémoslo y digamos que hasta en la mitad de aquel pueblo no hallamos indio ninguno con quien hablar, de lo cual nos maravillamos, que se habian ido huyendo de miedo aquel propio dia, y que guando nos vieron subir sus casas, y estando en lo mas de la fortaleza en una plaza junto adonde tenian los cues y casas grandes de sus ídolos, vimos estar 15 indios con buenas mantas, y cada uno un brasero de brasas, y en ellos de sus inciensos, y vinieron donde Cortés estaba y le zahumaron, y los soldados que cerca dellos estábamos. Y con grandes reverencias le dicen que les perdonen porque no le han salido recibir, y que fuésemos bien venidos, y que reposemos, y que de miedo se habian huido y ausentado hasta ver qué cosas éramos, porque tenian miedo de nosotros y de los caballos, y que aquella noche les mandarian poblar todo el pueblo, y Cortés les mostró mucho amor, y les dixo muchas cosas tocantes nuestra santa fe, como siempre lo teniamos de costumbre doquiera que llegábamos, y que éramos vasallos de nuestro gran emperador don Carlos, y les dió unas cuentas verdes y otras cosillas de Castilla, y ellos truxeron luego gallinas y pan de maiz.
Estando en estas pláticas, vinieron luego a decir a Cortés que venia el cacique gordo de Cempoal en andas, y las andas a cuestas de muchos indios principales. Y desque llegó el cacique habló con Cortés, juntamente con el cacique y otros principales de aquel pueblo, dando tantas quejas de Montezuma, y contaba de sus grandes poderes, y decíalo con lágrimas y suspiros, que Cortés y los que estábamos presentes tuvimos mancilla. Y demas de contar por qué vía y modo los habia sujetado, que cada año les demandaban muchos de sus hijos e hijas para sacrificar, y otros para servir en sus casas y sementeras, y otras muchas quejas, que fueron tantas que ya no se me acuerda, y que los recaudadores de Montezuma les tomaban sus mugeres e hijas si eran hermosas y las forzaban, y que otro tanto hacian en aquellas tierras de la lengua de Totonaque, que eran mas de 30 pueblos. Cortés los consolaba con nuestras lenguas cuanto podia, y que los favorecia en todo cuanto pudiese, y quitaria aquellos robos y agravios, y que para eso les envió a estas partes el emperador nuestro señor, y que no tuviesen pena ninguna, y que presto verian lo que sobre ello haciamos. Con estas palabras recibieron algun contento, mas no se les aseguraba el corazon con el gran temor que tenian a los mexicanos. Y estando en estas pláticas, vinieron unos indios del mismo pueblo a decir a todos los caciques que allí estaban hablando con Cortés, cómo venian 5 mexicanos, que eran los recaudadores de Montezuma, y como los vieron se les perdió la color, y temblaban de miedo, y dexan solo a Cortés y los salen a recibir, y de presto les enraman una sala, y les guisan de comer, y les hacen mucho cacao, que es la mejor cosa que entre ellos beben. Cuando entraron en el pueblo los 5 indios, vieron por donde estábamos, porque allí estaban las casas del cacique y nuestros aposentos, y pasaron con tanta contenencia y presuncion, que sin hablar a Cortés ni a ninguno de nosotros, se fueron y pasaron adelante, y traian ricas mantas labradas y los bragueros de la misma manera, que entonces bragueros se ponian, y el cabello lucio y alzado como atado en la cabeza, y cada uno unas rosas oliéndolas, y mosqueadores que les traian otros indios como criados, y cada uno un bordon con un garabato en la mano, y muy acompañados de principales de otros pueblos de lengua totonaque. Y hasta que los llevaron a aposentar y les dieron de comer muy altamente, no los dexaron de acompañar. Despues que hubieron comido, mandaron llamar al cacique gordo y a los demas principales, y les dixeron muchas amenazas, y les riñeron que por qué nos habian hospedado en sus pueblos, y les dixeron que qué tenian ahora que hablar y ver con nosotros, y que su señor Montezuma no era servido de aquello, porque sin su licencia y mandado nos habian de recoger en su pueblo ni dar joyas de oro. Y sobre ello al cacique gordo y a los demas principales les dixeron muchas amenazas, y que luego les diesen 20 indios e indias para aplacar a sus dioses por el mal oficio que habian hecho. Estando en esto, viéndole Cortés preguntó a doña Marina y Jerónimo de Aguilar nuestras lenguas, de qué estaban alborotados los caciques desque vinieron aquellos indios y quién eran. La doña Marina, que muy bien lo entendió, se lo contó lo que pasaba, y luego Cortés mandó llamar al cacique gordo y a todos los mas principales, y les dixo que quién eran aquellos indios que les hacian tanta fiesta. Dixeron que los recaudadores del gran Montezuma, y que vienen a ver por qué causa nos recibian en el pueblo sin licencia de su señor, y que les demandaban ahora 20 indios e indias para sacrificar a sus dioses huichilobos, porque les dé victoria contra nosotros, porque han dicho que dice Montezuma que os quiere tomar para que seais sus esclavos. Cortés les consoló, y que no hubiesen miedo, que él estaba allí con todos nosotros y que los castigaria. Y pasemos adelante a otro capítulo, y diré muy por extenso lo que sobre ello se hizo. Capítulo 46. Capítulo 47 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como Cortés mandó que prendiesen aquellos 5 recaudadores de Montezuma, y mandó que dende allí adelante no obedeciesen ni diesen tributo,
y la rebelion que entonces se ordenó contra Montezuma. Como Cortés entendió lo que los caciques le decian, les dixo que ya les habia dicho otras veces, que el rey nuestro señor le mandó que viniese castigar los malhechores y que no consintiese sacrificios ni robos, y pues aquellos recaudadores venian con aquella demanda, les mandó que luego los aprisionasen y los tuviesen presos hasta que su señor Montezuma supiese la causa, como vienen robar y llevar por esclavos sus hijos y mugeres y hacer otras fuerzas. Cuando los caciques lo oyeron estaban espantados de tal osadía, mandar que los mensageros del gran Montezuma fuesen maltratados, y temian y no osaban hacello. Y todavía Cortés les convocó para que luego los echasen en prisiones, y así lo hicieron, y de tal manera que en unas varas largas y con collares, segun entre ellos se usa, los pusieron de arte que no se les podian ir, y uno de ellos porque no se dexaba atar le dieron de palos. Y demas desto mandó Cortés todos los caciques que no les diesen mas tributo ni obediencia Montezuma, y que así lo publicasen en todos los pueblos aliados y amigos. Que si otros recaudadores hubiese en otros pueblos como aquellos que se lo hiciesen saber, que él enviaria por ellos. Como aquella nueva se supo en toda aquella provincia, porque luego envió mensajeros el cacique Gordo haciéndoselo saber, y tambien lo publicaron los principales que habian traido en su compañía aquellos recaudadores, que como los vieron presos, luego se descargaron y fueron cada uno su pueblo dar mandado y contar lo acaecido. Viendo cosas tan maravillosas y de tanto peso para ellos, dixeron que no osaran hacer aquello hombres humanos, sino teules, que así llaman sus ídolos en que adoran, y esta causa desde allí adelante nos llamaron teules, que es como he dicho, o dioses o demonios. Y cuando dixere en esta relacion teules en cosas que han de ser tocadas nuestras personas, sepan que se dice por nosotros. Volvamos decir de los prisioneros, que los querian sacrificar por consejo de todos los caciques, porque no se les fuese alguno de ellos dar mandado México. Y como Cortés lo entendió, les mandó que no los matasen, que él los quería guardar, y puso de nuestros soldados que los velasen. A media noche mandó llamar Cortés los mismos nuestros soldados que los guardaban y les dixo: Mirad que solteis dos dellos los mas diligentes que os parecieren, de manera que no lo sientan los indios destos pueblos, y que se los llevasen su aposento, y así lo hicieron. Despues que los tuvo delante, les preguntó con nuestras lenguas que por qué estaban presos y de qué tierra eran, como haciendo que no los conocia. Respondieron que los caciques de Cempoal y de aquel pueblo con su favor y el nuestro los prendieron, y Cortés respondió que él no sabia nada, y que le pesa dello, y les mandó dar de comer, y les dixo palabras de muchos halagos, y que se fuesen luego decir su señor Montezuma como éramos todos sus grandes amigos y servidores, y porque no pasasen mas mal les quitó las prisiones, y que riñó con los caciques que los tenian presos, y que todo lo que hubieren menester para su servicio, que lo hará de muy buena voluntad, y que los tres indios sus compañeros que tienen en prisiones, que él los mandará soltar y guardar, y que vayan muy presto no los tornen prender y los maten. Los dos prisioneros respondieron que se lo tenian en merced, y que habian miedo que los tornarian las manos, porque por fuerza habian de pasar por sus tierras. Luego mandó Cortés 6 hombres de la mar, que esa noche los llevasen en un batel obra de 4 leguas de allí hasta sacallos tierra segura, fuera de los términos de Cempoal. Como amaneció y los caciques de aquel pueblo y el cacique Gordo hallaron menos los dos prisioneros, querian muy de hecho sacrificar los otros que quedaban, si Cortés no se los quitara de su poder, hizo del enojado, porque se habían huido los otros dos, y mandó traer una cadena del navío y echólos en ella, y luego los mandó llevar los navíos, y dixo que él los quería guardar, pues tan mal cobro pusieron de los demas, y guando los hubieron llevado les mandó quitar las cadenas, y con buenas palabras les dixo que presto les enviaria México. Dexémoslo así, que luego que esto fué hecho, todos los caciques de Cempoal y de aquel pueblo,
y de otros que se habian allí juntado de la lengua totonaque, dixéron cortés que qué harian, pues que montezuma sabria la prision de sus recaudadores, que ciertamente vendrian sobre ellos los poderes de México del gran Montezuma, y que no podrian escapar de ser muertos y destruidos. Y dixo cortés con semblante muy alegre que él y sus hermanos que allí estábamos los defenderiamos y matariamos quien enojarlos quisiesen. Entónces prometieron todos aquellos pueblos y caciques una que serian con nosotros en todo lo que les quisiésemos mandar, y juntarian todos sus poderes contra Montezuma y todos sus aliados. Y aquí dieron la obediencia su magestad por ante un Diego de Godoy el escribano, y todo lo que pasó lo enviaron decir los mas pueblos de aquella provincia. Como ya no daban tributo alguno y los recogedores no parecian, no cabian de gozo en haber quitado aquel dominio. Y dexemos esto, y diré cómo acordamos de nos abajar lo llano unos prados, donde comenzamos hacer una fortaleza. Esto es lo que pasa, y no la relacion que sobre ello dieron al coronista Gomara. Fin del capítulo 47. Capítulo 48 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo acordamos de poblar la villa rica de la Vera Cruz y de hacer una fortaleza en unos prados junto unas salinas y cerca del puerto del Nombre Feo, donde estaban ancleados nuestros navíos, y lo que allí se hizo. Despues que hubimos hecho liga y amistad con mas de 30 pueblos de las sierras que se decian los totonaques, que entónces se rebelaron al gran Montezuma y dieron la obediencia su magestad y se prefirieron nos servir, con aquella ayuda tan prestada acordamos de poblar y de fundar la villa rica de la Vera Cruz en unos llanos, media legua del pueblo que estaban como en fortaleza, que se dice Quiahuistlan, y traza de iglesia y plaza y atarazanas, y todas las cosas que convenian para parecer villa. Hicimos una fortaleza y desde entónces los cimientos y en acaballa de tener alta para enmaderar y hechas troneras y cubos y barbacanas dimos tanta priesa que desde Cortés comenzó el primero sacar tierra cuestas y piedra y ahondar los cimientos como todos los capitanes y soldados y la contina entendimos en ello y trabajamos por la acabar de presto, los unos en los cimientos y otros en hacer las tapias y otros en acarrear agua y en las caleras de hacer ladrillos y tejas y buscar comida y otros en la madera y los herreros en la clavazon, porque teniamos herreros y desta manera trabajamos en ello la contina desde el mayor hasta el menor, y los indios que nos ayudaban de manera que ya estaba hecha iglesia y casas y casi que la fortaleza. Estando en esto parece ser que el gran Montezuma tuvo noticia en México cómo le habian preso sus recaudadores y que le habian quitado la obediencia y cómo estaban rebelados los pueblos totonaques. Mostró tener mucho enojo de Cortés y de todos nosotros y tenia ya mandado un su gran ejército de guerreros que viniesen dar guerra los pueblos que se rebelaron y que no quedase ninguno dellos vida, y para contra nosotros aparejaba de venir con gran ejército y pujanza de capitanes. En aquel instante van los dos indios prisioneros que Cortés mandó soltar, segun he dicho en el capítulo pasado, y cuando Montezuma entendió que Cortés les quitó de las prisiones y los envió México, y las palabras de ofrecimientos que les envió decir, quiso nuestro Señor Dios que amansó su ira, y acordó de enviar saber de nosotros qué voluntad teniamos, y para ello envió dos mancebos sobrinos suyos con 4 viejos, grandes caciques que los traian cargo, y con ellos envió un presente de oro y mantas, y dar las gracias Cortés porque les soltó sus criados. Y por otra parte se envió quejar mucho, diciendo que con nuestro favor se habian atrevido aquellos pueblos de hacelle tan gran traicion, y que no le diesen tributo y quitalle la obediencia. Y que ahora teniendo respeto que tiene por cierto que somos los que sus antepasados les habian dicho que habian de venir sus tierras, y que debemos de ser de sus linajes,
y porque estábamos en casas de los traidores no les envió luego destruir, mas que el tiempo andando no se alabaran de aquellas traiciones. Cortés recibió el oro y la ropa, que valia sobre 2000 pesos, y les abrazó y dió por disculpa que él y todos nosotros éramos muy amigos de su señor Montezuma, y como tal servidor le tiene guardados sus 3 recaudadores, y luego los mandó traer de los navíos, y con buenas mantas y bien tratados se los entregó. Y tambien Cortés se quejó mucho del Montezuma, y les dixo como su gobernador Pitalpitoque se fué una noche del real sin le hablar, y que no fué bien hecho, y que cree y tiene por cierto que no se lo mandaria el señor Montezuma que hiciese tal villanía, y que por aquella causa nos veniamos aquellos pueblos donde estábamos, y que hemos recibido dellos honra, y que le pide por merced que les perdone el desacato que contra él han tenido, y que en quanto lo que dice que no le acuden con el tributo, que no pueden servir dos señores, que en aquellos dias que allí hemos estado nos han servido en nombre de nuestro rey y señor, y porque el Cortés y todos sus hermanos iriamos presto le ver y servir, y cuando allá estemos se dará orden en todo lo que mandare. Y despues de aquellas pláticas y otras muchas que pasaron, mandó dar aquellos mancebos que eran grandes caciques, y los 4 viejos que los traian cargo, que eran hombres principales, diamantes azules y cuentas verdes, y se les hizo honra, y allí delante dellos, porque había buenos prados, mandó Cortés que corriesen y escaramuzasen Pedro de Alvarado, que tenia una muy buena yegua alazana, que era muy revuelta, y otros caballeros. De lo qual se holgaron de los haber visto correr, y despedidos y muy contentos de Cortés, y todos nosotros se fueron su México. En aquella sazon se le murió el caballo Cortés, y compró le dieron otro que se decia el arriero, que era castaño escuro, que fué de Ortiz el músico y un Bartolomé García el minero, y fué uno de los mejores caballos que venian en el armada. Dexemos de hablar de esto y diré que como aquellos pueblos de la sierra nuestros amigos y el pueblo de Cempoal solian estar de antes muy temerosos de los mexicanos, creyendo que el gran Montezuma los habia de enviar destruir con sus grandes ejércitos de guerreros, y guando vieron aquellos parientes del gran Montezuma que venian con el presente por mí nombrado y darse por servidores de Cortés y de todos nosotros, estaban espantados y decian unos caciques otros que ciertamente éramos teules, pues que Montezuma nos habia miedo, pues enviaba oro en presente. Y si de antes teniamos mucha reputacion de esforzados, de allí adelante nos tuvieron en mucho mas. Y quedarse aquí, y diré lo que hizo el cacique Gordo y otros sus amigos. Capítulo 48. Capítulo 49 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como vino el cacique Gordo y otros principales quejarse delante de Cortés, como en un pueblo fuerte que se decia Cingapacinga estaban guarniciones de mexicanos y les hacian mucho daño, y lo que sobre ello se hizo. Despues de despedidos los mensajeros mexicanos, vino el cacique Gordo con otros muchos principales nuestros amigos decir Cortés que luego vaya un pueblo que se decia Cingapacinga, que estaria de Cempoal 2 días de andadura, que serian 8 o 9 leguas, porque decian que estaban en él juntos muchos indios de guerra, de los culuas que se entiende por los mexicanos, y que les venian destruir sus sementeras y estancias, y les salteaban sus vasallos y les hacian otros malos tratamientos, y Cortés lo creyó segun se lo decian tan afectuadamente. Y viendo aquellas quejas y con tantas importunaciones, y habiéndoles prometido que los ayudaria y mataria los culuas o otros indios que los quisiesen enojar, y esta causa no sabia qué decir salvo echallos de allí, y estuvo pensando en ello, y dixo riendo ciertos compañeros que estábamos acompañándole: Sabeis, señores, que me parece
que en todas estas tierras ya tenemos fama de esforzados, y por lo que han visto estas gentes por los recaudadores de Montezuma, nos tienen por dioses o por cosas como sus ídolos. He pensado que para que crean que uno de nosotros basta para desbaratar aquellos indios guerreros, que dicen que están en el pueblo de la fortaleza sus enemigos, enviemos a Heredia el Viejo, que era vizcaíno y tenía mala catadura en la cara, y la barba grande y la cara media acuchillada, y un ojo tuerto y cojo de una pierna, escopetero, el cual le mandó llamar y le dixo: Id con estos caciques hasta el río, que estaba de allí un cuarto de legua, y cuando allá llegáredes, haced que os parais a beber y lavar las manos, y tirad un tiro con vuestra escopeta, que yo os enviaré a llamar, que esto hago porque crean que somos dioses, o de aquel nombre y reputación que nos tienen puesto. Y como vos sois mal agestado, crean que sois ídolo. Y el Heredia lo hizo segun y de la manera que le fue mandado, porque era hombre que había sido soldado en Italia, y luego envió Cortés a llamar al cacique Gordo y a todos los demás principales que estaban aguardando el ayuda y socorro, y les dixo: Allá envío con vosotros ese mi hermano para que mate y eche todos los culúas de ese pueblo, y me traiga presos a los que no se quisieren ir. Y los caciques estaban elevados desque lo oyeron, y no sabían si lo creer o no, y miraban a Cortés si hacia algun mudamiento en el rostro, que creyeron que era verdad lo que les decia. Y luego el viejo Heredia que iba con ellos cargó su escopeta e iba tirando tiros al aire por los montes, porque lo oyesen y viesen los indios, y los caciques enviaron a dar mandado a los otros pueblos como llevan a un teule para matar a los mexicanos que estaban en Cingapacinga. Y esto pongo aquí por cosa de risa, porque vean las mañas que tenia Cortés. Y cuando entendió que había llegado el Heredia al río que le había dicho, mandó de presto que le fuesen a llamar, y vueltos los caciques y el viejo Heredia, les tornó a decir Cortés a los caciques, que por la buena voluntad que les tenia, que el propio Cortés en persona con algunos de sus hermanos quería ir a hacelles aquel socorro y a ver aquellas tierras y fortalezas, y que luego le truxesen 100 hombres tamemes para llevar los tepuzques, que son los tiros, y vinieron otro dia por la mañana, y habiamos de partir aquel mismo dia con 400 soldados, y 14 de a caballo y ballesteros y escopeteros que estaban apercibidos. Y ciertos soldados que eran de la parcialidad de Diego Velazquez dixeron que no querían ir, y que se fuese Cortés con los que quisiese, que ellos a Cuba se querían volver, y lo que sobre ello se hizo diré adelante. Capítulo 49. Capítulo 50 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como ciertos soldados de la parcialidad de Diego Velazquez, viendo que de hecho queríamos poblar, y comenzamos a pacificar pueblos, dijeron que no querían ir a ninguna entrada sino volverse a la isla de Cuba. Ya me habrán oído decir en el capítulo antes deste que Cortés había de ir a un pueblo que se dice Cingapacinga, y había de llevar consigo 400 soldados y 14 de a caballo y ballesteros y escopeteros, y tenían puestos en la memoria para ir con nosotros a ciertos soldados de la parcialidad del Diego Velazquez, y yendo los cuadrilleros a apercibirlos que saliesen luego con sus armas y caballos, los que los tenían respondieron soberbiamente que no querían ir a ninguna entrada sino volverse a sus estancias y haciendas que dexaron en Cuba, que bastaba lo que habian perdido por sacallos Cortés de sus casas, y que les había prometido en el arenal que cualquiera persona que se quisiese ir, que les daria licencia y navío y matalotaje, y a esta causa estaban 7 soldados apercibidos para se volver a Cuba, y como Cortés lo supo, los envió a llamar, y preguntando por qué hacian aquella cosa tan fea, respondieron algo alterados y dixeron que se maravillaban de querer poblar adonde había tanta fama de millares de indios y grandes poblaciones con tan pocos soldados como éramos, y que ellos estaban dolientes y hartos de andar de una parte a otra, que se querian ir a Cuba a sus casas y haciendas,
que les diese luego licencia como se lo había prometido. Y Cortés les respondió mansamente que era verdad que se la prometió, mas que no harían lo que debian en dejar la bandera de su capitán desamparada, y luego les mandó que sin detenimiento ninguno se fuesen a embarcar, y les señaló navío y les mandó dar cazabe y una botija de aceite y otras legumbres de bastimentos de lo que teníamos. Uno de aquellos soldados que se decía Hulano Morón, vecino de la villa que se decía del Bayamo, tenía un buen caballo overo, labrado de las manos, y le vendió luego bien vendido a un Juan Ruano, a trueco de otras haciendas que el Juan Ruano dejaba en Cuba. Y ya que se querían hacer a la vela, fuimos todos los compañeros y alcaldes y regidores de nuestra villa rica a requerir a Cortés que por vía ninguna no diese licencia a persona ninguna para salir de la tierra, porque así convenía al servicio de Dios nuestro Señor y de su Majestad, y que la persona que tal licencia pidiese le tuviesen por hombre que merecía pena de muerte, conforme a las leyes de la orden militar, pues quieren dejar a su capitán y bandera desamparada en la guerra y peligro, en especial habiendo tanta multitud de pueblos de indios guerreros, como ellos han dicho. Y Cortés hizo como que les quería dar la licencia, mas a la postre se la revocó, y se quedaron burlados y aun avergonzados. Y el Morón su caballo vendido, y el Juan Ruano que lo hubo, no se lo quiso volver, y todo fue mandado por Cortés, y fuimos nuestra entrada a Cingapacinga. Fin del capítulo 50. Capítulo 51 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. De lo que nos acaeció en Cingapacinga y cómo a la vuelta que volvimos por Cempoal les derrocamos sus ídolos y otras cosas que pasaron. Como ya los 7 hombres que se querían volver a Cuba estaban pacíficos, luego partimos con los soldados de infantería ya por mí nombrados y fuimos a dormir al pueblo de Cempoal. Tenían aparejado para salir con nosotros 2000 indios de guerra en 4 capitanías, y el primero dia caminamos 5 leguas con buen concierto, y otro dia, a poco mas de vísperas, llegamos a las estancias que estaban junto al pueblo de Cingapacinga, y los naturales dél tuvieron noticia cómo íbamos, y ya que comenzábamos a subir por la fortaleza y casas que estaban entre grandes riscos y peñascos, salieron de paz a nosotros 8 indios principales y papas, y dicen a Cortés llorando que por qué los quiere matar y destruir, no habiendo hecho por qué. Pues teníamos fama que a todos hacíamos bien y desagraviábamos a los que estaban robados, y habíamos prendido a los recaudadores de Montezuma, y que aquellos indios de guerra de Cempoal que allí iban con nosotros estaban mal con ellos de enemistades viejas que habían tenido sobre tierras y términos, y que con nuestro favor les venian a matar y robar, y que es verdad que mexicanos solian estar en guarnicion en aquel pueblo, y que pocos dias habia se habian ido a sus tierras, cuando supieron que habiamos preso a otros recaudadores, y que le ruegan que no pasemos adelante la armada y les favorezcan. Y como Cortés lo hubo muy bien entendido con nuestras lenguas doña Marina y Aguilar, luego con mucha brevedad mandó al capitan Pedro de Alvarado y al maestre de campo que era Christóbal de Oli y a todos nosotros los compañeros que con él íbamos que detuviésemos a los indios de Cempoal que no pasasen mas adelante, y así lo hicimos, y por presto que fuimos a detenellos ya estaban robando en las estancias, de lo cual hubo Cortés gran enojo y mandó que viniesen luego los capitanes que traian a cargo aquellos guerreros de Cempoal, y con palabras de muy enojado y de grandes amenazas les dixo que luego les trujesen los indios e indias y mantas y gallinas que habian robado en las estancias, y que no entre ninguno dellos en aquel pueblo, y que porque le habian mentido y venian a sacrificar y robar a sus vecinos con nuestro favor, eran dignos de muerte, y que nuestro rey y señor, cuyos vasallos somos, no nos envió a estas partes y tierras para que hiciesen aquellas maldades, que abriesen bien los ojos, no les aconteciese otra como aquella,
porque no habia de quedar hombres dellos vida, y luego los caciques y capitanes de cempoal truxeron cortés todo lo que habian robado, así indios como indias y gallinas, y se les entregó los dueños cuyo era, y con semblante muy furioso les tornó mandar que se saliesen dormir al campo, y así lo hicieron. Y desque los caciques y papas de aquel pueblo y otros comarcanos vieron que tan justificados éramos, y las palabras amorosas que les decia cortés con nuestras lenguas, y tambien las cosas tocantes nuestra santa fe, como lo teniamos de costumbre, y que dexasen el sacrificio y de se robar unos otros, y las suciedades de sodomías, y que no adorasen sus malditos ídolos, y se les dixo otras muchas cosas buenas, tomáronnos tan buena voluntad, que luego fueron llamar otros pueblos comarcanos, y todos dieron la obediencia su magestad. Y allí luego dieron muchas quejas de Montezuma, como las pasadas que habian dado los de cempoal, cuando estábamos en el pueblo de Quiahuistlan. Y otro dia por la mañana cortés mandó llamar los capitanes y caciques de cempoal, que estaban en el campo aguardando para ver lo que les mandábamos, y aun muy temerosos de cortés, por lo que habian hecho en haberle mentido. Y venidos delante hizo amistades entre ellos y los de aquel pueblo, que nunca faltó por ninguno dellos. Luego partimos para cempoal por otro camino, y pasamos por dos pueblos amigos de los de Cingapacinga, y estábamos descansando porque hacia recio sol y veniamos muy cansados con las armas cuestas, y un soldado que se decia Hulano de Mora, natural de Ciudad Rodrigo, tomó dos gallinas de una casa de indios de aquel pueblo. Cortés, que lo acertó ver, hubo tanto enojo de lo que delante dél hizo aquel soldado en los pueblos de paz en tomar las gallinas, que luego le mandó echar una soga la garganta, y le tenian ahorcado si Pedro de Alvarado, que se halló junto de Cortés, no le cortara la soga con la espada, y medio muerto quedó el pobre soldado. He querido traer esto aquí la memoria, para que vean los curiosos lectores cuán ejemplarmente procedia Cortés, y lo que esto importa en esta ocasión. Después murió este soldado en una guerra en la provincia de Guatimala sobre un peñol. Volvamos nuestra relacion, que como salimos de aquellos pueblos que dexamos de paz, yendo para cempoal, estaba el cacique gordo con otros principales, aguardándonos en unas chozas con comida, que aunque son indios vieron y entendieron que la justicia es santa y buena, y que las palabras que Cortés le habia dicho, que veniamos desagraviar y quitar tiranías, conformaba con lo que pasó en aquella entrada. Y tuviéronnos en mucho mas que de antes, y allí dormimos en aquellas chozas, y todos los caciques nos llevaron acompañando hasta los aposentos de su pueblo. Verdaderamente quisieran que no saliéramos de su tierra, porque se temian que Montezuma no enviase su gente de guerra contra ellos. Y dixeron Cortés, pues éramos ya sus amigos, que nos quieren tener por hermanos, que será bien que tomase de sus hijas y parientas para hacer generacion, y que para que mas fijas sean las amistades, truxeron 8 indias, todas hijas de caciques, y dieron Cortés una de aquellas cacicas, y era sobrina del mismo cacique gordo, y otra dieron Alonso Hernandez Puertocarrero, y era hija de otro gran cacique, que se decia Cuesco en su lengua. Y traianlas vestidas todas 8 con ricas camisas de la tierra, y bien ataviadas su usanza, y cada una de ellas un collar de oro al cuello, y en las orejas cercillos de oro, y venian acompañadas de otras indias para se servir dellas. Y cuando el cacique gordo las presentó, dixo Cortés: Tecle, que quiere decir en su lengua señor, estas 7 mujeres son para los capitanes que tienes, y esta que es mi sobrina es para ti, que es señora de pueblos y vasallos. Cortés las recibió con alegre semblante, y les dixo que se lo tenian en merced, mas para tomallas, como dice que seamos hermanos, que hay necesidad que no tengan aquellos ídolos en que creen y adoran, que los traen engañados y que no les sacrifiquen, y que como él no vea aquellas cosas malísimas en el suelo, y que no sacrifiquen, que luego ternan con nosotros muy mas fija la hermandad, y que aquellas mujeres que se volverán cristianas primero que las recibamos, y que tambien habian de ser limpios de sodomías, porque tenian muchachos vestidos en hábito de mujeres,
que andaban ganar en aquel maldito oficio. Y cada dia sacrificaban delante de nosotros 3 ó 4 y 5 indios, y los corazones ofrecian sus ídolos, y la sangre pegaban por las paredes, y cortábanles las piernas y brazos y muslos, y los comian como vaca que se trae de las carnicerías en nuestra tierra, y aun tengo creido que lo vendian por menudo en los tiangues, que son mercados. Y que como estas maldades se quiten y que no lo usen, que no solamente les seremos amigos, mas que les harán que sean señores de otras provincias. Y todos los caciques, papas y principales respondieron que no les estaba bien de dexar sus ídolos y sacrificios, y que aquellos sus dioses les daban salud y buenas sementeras, y todo lo que habian menester, y que en cuanto a lo de las sodomías, que pornan resistencia en ello para que no se use más. Y como Cortés y todos nosotros vimos aquella respuesta tan desacatada, y habiamos visto tantas crueldades y torpedades, ya por mí otra vez dichas, no las pudimos sufrir, y entónces nos habló Cortés sobre ello, y nos truxo la memoria unas santas y buenas doctrinas, y que cómo podiamos hacer ninguna cosa buena si no volviamos por la honra de Dios y en quitar los sacrificios que hacian los ídolos, y que estuviésemos muy apercibidos para pelear si nos lo viniesen defender, que no se los derrocásemos, y que aunque nos costasen las vidas, en aquel dia habia de venir al suelo. Y puestos que estábamos todos muy punto con nuestras armas, como lo teniamos de costumbre para pelear, y les dixo Cortés los caciques que los habian de derrocar, y cuando aquello vieron, luego mandó el cacique gordo todos sus capitanes que se apercibiesen muchos guerreros en defensa de sus ídolos, y cuando vió que queriamos subir en un alto cu, que es su adoratorio, que estaba alto y habia muchas gradas, que ya no se me acuerda qué tantas habia, vimos al cacique gordo con otros principales muy alborotados y sañudos, y dixéron Cortés que por qué les queriamos destruir, y que si les haciamos deshonor sus dioses ó se los quitábamos, que todos ellos perecerían y aun nosotros con ellos. Cortés les respondió muy enojado, que otra vez les ha dicho que no sacrifiquen aquellas malas figuras, porque no les traigan más engañados, y que esta causa los veniamos quitar de allí, y que luego la hora los quitasen ellos, sino que luego los echarian rodar por las gradas abajo, y les dixo que no los teniamos por amigos, sino por enemigos mortales, pues que les daba buen consejo y no le querian creer. Y porque habian visto que habian venido sus capitanes puestos en armas de guerreros, y está enojado con ellos, y que se lo pagarán con quitalles las vidas, y como vieron Cortés que les decia aquellas amenazas, y nuestra lengua doña Marina que se lo sabia muy bien dar entender, y aun los amenazaba con los poderes de Montezuma, que cada dia los aguardaba, por temor desto dixeron que ellos no eran dignos de llegar sus dioses, y que si nosotros los queriamos derrocar, que no era con su consentimiento, que se los derrocásemos y hiciésemos lo que quisiésemos. Y no lo hubo bien dicho guando subimos sobre 50 soldados y los derrocamos, y venian rodando aquellos sus ídolos hechos pedazos, y eran de manera de dragones espantables, tan grandes como becerros, y otras figuras de manera de medio hombre y de perros grandes y de malas semejanzas. Y cuando así los vieron hechos pedazos, los caciques y papas que con ellos estaban lloraban y tapaban los ojos, y en su lengua totonaque les decian que les perdonasen, y que no era mas en su mano ni tenian culpa, sino estos tenles que les derruecan, y que por temor de los mexicanos no nos daban guerra. Ya cuando aquello pasó, comenzaban las capitanías de los indios guerreros que he dicho que venian nos dar guerra querer flechar. Y cuando aquello vimos, echamos mano al cacique gordo y 6 papas y otros principales, y les dixo Cortés que si hacian algun descomedimiento de guerra que habian de morir todos ellos, y luego el cacique gordo mandó sus gentes que se fuesen delante de nosotros y que no hiciesen guerra. Y como Cortés los vió sosegados, les hizo un parlamento, lo qual diré adelante, y así se apaciguó todo. Y esta de Cingapacinga fué la primera entrada que hizo Cortés en la Nueva España, y fué de harto provecho, y no como dice el coronista Gomara, que matamos y prendimos y asolamos tantos millares de hombres en lo de Cingapacinga,
y miren los curiosos que esto leyeren quanto va del uno al otro por muy buen estilo que lo dice en su corónica, pues en todo lo que escribe no pasa como dice. Capitulo